En diciembre del año 2021 decidí venir a Buenos Aires para estudiar y trabajar. Hasta ese entonces vivía en una provincia al norte de Argentina, una provincia llamada Formosa. Para los que no conocen Argentina o no viven acá, bueno, ese sería el norte, ¿no? Eh, Porque vivía en un lugar donde no hay recursos básicos para sobrevivir ni para salir adelante. Respecto a la educación o conseguir un trabajo estable, es muy difícil. Incluso todavía hay gente que no tiene casa, no tiene agua corriente, no tiene energía eléctrica. Es muy lamentable vivir ahí. Entonces, yo quería salir adelante. Y de hecho eso es lo que hacen muchos jóvenes que viven ahí. Cuando cumplen su mayoría de edad, deciden dejar a su familia e irse a estudiar o trabajar en otra provincia o venirse a Buenos Aires, que es lo que hice yo. Cuando llegué a Buenos Aires, lo primero que hice fue ir a la universidad a inscribirme. Estaba muy emocionado, muy contento porque traje mis papeles, mis certificados y me anoté. Me tomaron un examen para ver cuánto sabía del inglés y después me hicieron hacer un curso de preparación para después ingresar a la carrera, ¿no? Y yo valoraba cada momento en la universidad porque estaba cumpliendo un sueño, algo que tanto quería desde chico. Me acuerdo cuando era chico había encontrado una revista con paisajes de lugares donde se habla en inglés y le decía a mi mamá que quería estudiar inglés. Le decía que me pague a una maestra o un instituto, lo que fuese, porque yo quería saber hablar inglés. Mi mamá se reía porque la educación o estudiar no era una prioridad para nosotros porque teníamos otras necesidades más urgentes, como comer o vestirnos, ¿no? De hecho, mis padres no terminaron la secundaria y tengo hermanos que tampoco. Y yo no quería ir por ese camino. Muchas noches me tocó llorar porque quería estudiar inglés y no tenía recursos, no tenía medios. Y cuando iba a la escuela, estaba cerca de mis profesoras de inglés. En la escuela pública enseñan inglés, pero es un inglés muy básico, muy estructural. Y hacía preguntas, incluso una profesora me dijo: vos tenés capacidad para estudiar inglés porque me doy cuenta que te gusta mucho, ¿por qué no estudias inglés? Y yo esperaba a terminar la secundaria y ver cómo hacía para poder estudiar. Y me acuerdo que estando en Formosa le dije a mi papá que quería venir a Buenos Aires. Entonces nos pusimos en campaña y juntamos dinero y me pude venir a Buenos Aires. Mi papá arreglaba aire acondicionados, heladeras, electrodomésticos y yo vendía artículos de limpieza. Y así juntamos el dinero, me vine a Buenos Aires y después de inscribirme en la universidad me busqué un trabajo. Lo que conseguí fue un trabajo de limpieza de medio tiempo para poder estudiar a la noche. Y así lo hacía. Me levantaba muy temprano, me iba hasta Capital, me tocaba limpiar un depósito o un lugar donde vendían máquinas. Yo tenía que limpiar los baños y las oficinas, y la vereda y demás. Lo tenía que hacer por la mañana. Y me acuerdo que una vez una de las gerentas del lugar me dijo: te traje un limpiador de metal. Tenés que limpiar los metales de bronce que están en la oficina del dueño, que eran placas de reconocimiento de no sé qué. Y me dijo: pero está en inglés el modo de uso, te lo voy a leer yo porque seguramente no tenés ni idea. Cuando me dijo eso me dolió mucho porque, está bien, es verdad, todavía no sabía tanto de inglés, pero la manera en que lo dijo asoció a que, bueno, sos de limpieza, obviamente no tenés conocimiento de inglés, ni seguramente tenés terminado el secundario. Algo así sonó.
Entonces dejé que me explique, limpié, quedó muy lindo. Y después me cambiaron de lugar. Yo pedí que me cambien de lugar y me mandaron a un museo muy reconocido en Buenos Aires. No lo voy a nombrar. Pero me mandaron a ese museo y lo que hacía ahí era escuchar a los extranjeros que iban a visitar el museo. Escuchaba su inglés, escuchaba a la gente hablar en inglés y trataba de captar o como que prestar atención para que mi oído se acostumbre al idioma. Me acuerdo que tenía que limpiar un baño gigante donde entraban y salían, y cuando la gente se miraba al espejo, hablaba entre ellos, me quedaba escuchando el inglés para poder practicar, y cuando iba caminando por las calles también, ya que en Buenos Aires hay un montón de gente turista, entonces era lo que hacía. Me inscribí a la universidad, empecé, y el primer día de clases no entendía absolutamente nada. La profesora entró, empezó a hablar en inglés y yo decía dentro de mí, ¿en qué momento va a hablar en español? Nunca lo hizo. De hecho, no recuerdo a esa profesora hablar en español. Todo el tiempo habló en inglés y dijo que ese era un medio para que nosotros podamos desarrollar nuestro oído y acostumbrarnos a los sonidos y demás. Entonces no iba a hablar en español para nada. Nunca le conocí su voz en español. Fue muy difícil el hecho de estudiar y trabajar a la vez, porque trataba de aprovechar todo el momento libre que tenía. De hecho, me anotaba a materias de verano, me anotaba también a materias que se dictaban los días sábados, y después me iba corriendo a trabajar, porque los días que cursaba, por ejemplo, cursaba los sábados a la mañana, entonces ese día yo pedía en el trabajo que me cambien el horario, si podía ir a la tarde, y me decían, bueno, está bien, y así lo hacía. Iba y volvía a las corridas, llegaba a casa a la noche, súper cansado mentalmente, corporalmente, y al otro día lo mismo, hasta que bueno, empecé a avanzar en la carrera. Todavía no me recibí, me queda muy poco. Este es el último tramo, pero cuando ya completé el tercer año empecé a dar clases de inglés y fue muy emocionante para mí ir a una pequeña escuela muy lejos. Me anoté y quedé y fui a enseñar inglés a unos chicos de primaria de cuarto grado, sí, niños que recién empiezan a tener contacto con el inglés. Y me acuerdo que no tenía tizas, no tenía absolutamente nada para empezar. Tenía mi conocimiento y una lapicera y un cuaderno. Y nada, me acuerdo que esa mañana, encima era de 7 de la mañana a 9:30 de la mañana. Y quedaba en medio del campo, allá por la zona de Pilar, bien provincia de Buenos Aires. Me levanté muy temprano. Me acuerdo que me puse mi mejor ropa, la que tenía, y me fui a tomar el colectivo. Estaba tan emocionado que era la primera vez que iba a trabajar de algo que me gusta. Y me acuerdo que le mandé mensaje a mi familia para que me deseen buena suerte. Mi hermana me mandó un dinerito para que pueda comprar tizas. Pude comprar tizas antes de entrar a dar clase. Tizas de colores, porque bueno, un docente tiene que tener su herramienta de trabajo, ¿no? Y me acuerdo que llegué a la escuelita, toqué el timbre y me atendió una portera y me dijo, ¿es el nuevo profesor de inglés? Y le dije, sí. Me dijo, oh, pase, profesor. Y yo decía, ¿a quién le dice profesor? ¿A mí? Porque no lo podía creer. Y nada, hablé con la directora, con la secretaria de la escuela. Me dieron, era una suplencia muy corta. No sé si eran de 2 clases nada más, pero yo estaba feliz. Y tenía que enseñar a niños de cuarto grado y de sexto grado. Así que estaba toda la mañana ahí.
de 7:30 a 9:30 en cuarto grado y después de 10 a 12 con los chicos de sexto grado. Y la noche anterior yo había revisado el diseño curricular, todo lo que los chicos tenían que aprender según el grado donde estaban. Y me preparé, llevé mi cuadernito con actividades, todo. Y cuando llegué ahí, la secretaria me da las actividades para los chicos porque la profesora de inglés titular había dejado tarea para darles. Entonces fue lo que le enseñé a los chicos y me encantó la experiencia. Me gustó mucho y sabía que este era el camino que yo quería. Me acuerdo después que terminó la suplencia y me saludaron muy amablemente los directivos, la maestra de los cursos, y pasados unos días me volvieron a llamar por decreto en esa escuela. ¿Querés venir otra vez porque la profesora está enferma? No sé qué le pasó. Entonces fui y los chicos me recibieron muy bien. Es una escuela muy rural, muy allá lejos, donde hay chicos que tienen muchas carencias también. Entonces trataba de enseñarles con ese entusiasmo que yo tenía cuando era chico, que tenía para aprender inglés. Es decir, con ese entusiasmo o ese deseo de aprender que yo tenía cuando era chico, trataba de inculcarles a ellos también para que puedan tener ese deseo, salir adelante también el día de mañana. Veía chicos sin recursos también, sin cuadernos, sin lápiz, sin hojas. Entonces después, cuando fui creciendo, digamos, en la docencia y trabajando, siempre llevo mis colores, lapiceras de más, llevo cuadernos, hojas, porque siempre hay chicos que por ahí no tienen. Entonces, bueno, yo tengo preparado un lápiz, cuaderno para que puedan estudiar. Y no podía creer, hasta ahora no puedo creer que hace algunos años atrás estaba en una provincia muy chiquitita, sin posibilidad de salir adelante, sin saber qué hacer, sin tener recursos, no tener ropa, no tener zapatillas, de vender en la calle artículos de limpieza para poder pagarme un boleto que en ese entonces salía 8.000 pesos. Y para mí era una fortuna. Entonces me acuerdo que me dio tanta pena ver a mi papá gastar esa plata en mi pasaje. Entonces dije, bueno, no puedo defraudar, tengo que venir a estudiar. Y nada, cuando ya estuve muy avanzado en la carrera, decidí empezar a hacer suplencias en las escuelas. Fui muy sincero conmigo mismo, esperé hasta formarme bastante para poder empezar, así no soy un docente mediocre. Y traté de agarrar todo el conocimiento posible de materias pedagógicas, materias didácticas, el inglés también, obviamente. Cuando me sentí seguro y alentado también por mis docentes de la universidad, empecé y me gustó. Empecé a dar clases y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Estoy terminando de cumplir mi sueño y después empezar fuerte en esto que me propuse. ¿Por qué cuento todo esto? Porque a veces se torna difícil la vida. Lamentablemente o desafortunadamente, hay personas que no tienen recursos, que no heredan casas, no heredan empresas, que tienen la labor de trabajar y estudiar a la vez si quieren salir adelante. En cambio hay otras personas que pueden dedicarse 100% al estudio y les va bien y lo terminan en tiempo, en forma y demás. Pero bueno, otros que nos tenemos que esforzar un poquitito más y que es doblemente valorado por el simple hecho de tener que esforzarnos más, ¿no?
Y nada, eso también te da experiencia porque uno conoce y sabe cuánto le costó llegar donde llega o cuánto le costó quedarse de noche a estudiar y después levantarse temprano para ir a trabajar y volver y quedarse en la universidad y llegar a casa tarde. Así que nada, eh, a esforzarse, a cumplir los sueños, a cumplir las metas. eh, Nada, eso quería compartirles hoy y espero que les haya gustado este video y que sigan adelante. Les dejo un abrazo grande.